Hola. Bueno, pues resulta que el 24 de febrero aquí en México celebramos el Día de la Bandera. Y aprovechando el momento quisiera contarles una historia de aves relacionada con alguno de los elementos que componen a la bandera de México. Y no, el día de hoy no vamos a hablar de rapaces, porque ya en un video hace varios años hablamos un poco sobre el significado y la posible identidad de la enorme ave rapaz que está en el centro de la bandera. No, hoy vamos a hablar de otro tema relacionado con aves que tiene que ver con otro de los elementos más icónicos de esta bandera, que son sus colores. La bandera mexicana tiene estas tres franjas de color verde, blanco y rojo que son un elemento muy distintivo de ella. Pero la historia detrás de estos colores es muy curiosa y por supuesto involucra a un ave. O tal vez más de una, ya lo veremos. Resulta que la primera aparición de la que tenemos registro en la historia de México de una bandera con estos tres colores en secuencia verde, blanco y rojo ocurrió entre 1810 y 1812, en los plenos trancazos de la Guerra de Independencia. Ese momento de nuestra historia con H mayúscula que nos enseñan a todos en la escuela, pero que contiene muchos elementos sumamente interesantes que nunca se cuentan. Y uno de ellos es precisamente esta bandera, surgida entre 1810 y 1812 y que se llamó la bandera Ciera. Y la bandera Ciera venía de un lugar particular de lo que ahora es México. Venía de la Sierra de Songolica en Veracruz. Y para entender un poquito más esta historia tenemos que conocer brevemente la Sierra de Songolica. La Sierra de Songolica se ubica en el estado de Veracruz y colinda con el estado de Puebla y está en la región que conocemos como las Altas Montañas. Y es una zona muy interesante para buscar aves en la actualidad, porque la Sierra de Songolica, con su relieve tan escarpado y sitios bastante inaccesibles que todavía tienen bosques bien conservados, alberga una enorme diversidad de aves y de otros bichos también, pero de aves un montón. Y como hay cerros tan altos y valles tan bajos, en una misma región podemos encontrar especies de selvas tropicales, como por ejemplo el poderosísimo cueverito de Sumicrast. También especies de elevaciones medias como las poderosísimas clorofonias de los bosques de niebla, e incluso si vamos un poquito más arriba hasta las alturas de Tequila, por ejemplo, encontramos aves de altura como por ejemplo las charas copetonas. Y en algún lugar por ahí estoy seguro que tienen que estar Strixvaria para Veracruz, tiene que estar por ahí ese condenado búho. También la Sierra de Songolica es un espacio en donde desde hace siglos existen y resisten, en el más amplio sentido de la palabra, pueblos de habla náhuatl. En varias de las localidades que he podido visitar en esta parte del estado de Veracruz, los nombres de plantas, animales y muchos otros elementos se siguen transmitiendo a través de la lengua náhuatl. Y así muchas expresiones culturales que se relacionan con la naturaleza de la zona siguen existiendo y siguen perviviendo a través del tiempo. Y aprovechando esto, quisiera mandar un gran saludo, si es que algún día llegan a ver este video, a los amigos de San José Independencia, un lugar en la Sierra de Songolica donde pude pasar un tiempito aprendiendo de aves, de historias y sobre todo buscando el cueverito de Sumicrast. Pero esa es otra historia. Ahora bien, regresando a la historia que nos atañe el día de hoy, las fuentes históricas nos cuentan que esta bandera, la bandera Ciera, fue el estandarte que llevaba al frente el Ejército de la Sierra, un grupo insurgente que tomó parte en la Guerra de Independencia en México. De hecho, la bandera se llama Ciera porque por un lado hace referencia a la Sierra de Songolica y por otro lado la palabra Ciera es la nahuatlización de sierra porque en lengua náhuatl no existe la doble R. Y a quien se le atribuye la creación de esta bandera con este patrón de colores verde, blanco y rojo es a un personaje que se llamó Juan Moctezuma Cortés. Tómate un momento para disfrutar de ese conjunto de apellidos, Moctezuma Cortés. Y estos apellidos no son al azar. De los documentos que pude consultar, parece que Juan Moctezuma Cortés era efectivamente descendiente del mismísimo emperador Moctezuma II. Esta historia se está poniendo más interesante. Y bueno, entonces de acuerdo a lo que sabemos, de acuerdo a lo que se cuenta, don Juan Moctezuma Cortés fue el que ideó esta bandera con este patrón de colores y se basó en un ave
que curiosamente es de la misma familia que unas de las plumas más impresionantes del penacho atribuido a su tatarabuelo. Porque los colores de la bandera Sierra están inspirados en el patrón de colores de Cuauhtémoc, un ave con el verde, el blanco y el rojo que hasta el día de hoy sigue existiendo en la región de Zongolica y que hasta el día de hoy se sigue nombrando como Cuauhtémoc, y que incluso dentro de la tradición popular se le relaciona con la libertad, porque la creencia popular asegura que es un ave que no puede vivir en cautiverio. Por supuesto, tengo que estar hablando del poderosísimo Trogón mexicanus, que tiene lo de mexicanus porque está en la bandera. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, pues... No exactamente. En las pocas publicaciones y material de divulgación que he visto sobre esta bandera y su relación con las aves, todos mencionan específicamente a Trogón mexicanus como la especie que dio origen al patrón tricolor, tal vez por asociación con el nombre científico mexicanus, que se refiere a México. Pero la cosa es mucho más interesante, porque no hay uno, sino dos Cuauhtémoc. Cuauhtémoc es un nombre que se sigue usando en la Sierra de Zongolica para referirse a dos especies de trogones, no a una sola, a dos. Por un lado a Trogón mexicanus y por el otro a Trogón collaris. Dependiendo de la localidad en la que estés, el Cuauhtémoc al que la gente se refiere puede ser Trogón collaris, sobre todo en las partes bajas, o puede ser Trogón mexicanus en las partes más altas. Y además en la zona media, por ejemplo donde está la cabecera municipal que es Zongolica, están presentes las dos especies, así que puede ser cualquiera. Y es que en ambas especies los machos comparten el patrón tricolor en el pecho, este verde, franja blanca y vientre rojo que es característico. Hay maneras de distinguir entre las dos especies, como el patrón de blanco en la cola, que en Trogón collaris son rayitas, 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 y que en Trogón mexicanus son grandes puntos blancos al final de cada pluma, y también por la vocalización, que en Trogón collaris es algo como, y en Trogón mexicanus es algo como, más o menos así. Y es que aunque en algunos lugares Trogón collaris y mexicanus están separados por altura, como ya les conté antes, la Sierra de Zongolica tiene un relieve tan particular que hay lugares en donde encuentras a los dos prácticamente en el mismo sitio. Y a lo mejor ahorita estés pensando que esto no tiene sentido. ¿Cómo va a ser un nombre aplicado a más de una especie? ¿Qué está pasando aquí? Y bueno, aquí es un momento muy importante para recordarles que los nombres regionales no necesariamente siguen la lógica taxonómica científica. Y esto no es malo. Su construcción y uso simplemente está respondiendo a otras necesidades y otros contextos que el contexto bajo el cual se creó y se usa la nomenclatura científica. En el caso de nuestros trogones, esta etiqueta, este nombre Cuauhtémoc, refiere a un grupo de aves con características muy similares. En primer lugar, este patrón verde, blanco y rojo en el pecho, y también sus hábitos particulares de vivir en zonas muy arboladas, en los bosques. De hecho, una de las posibles traducciones de Cuauhtémoc es precisamente el ave de los árboles, que vendría de la palabra cuauit, árbol, espero haberlo pronunciado bien, y totot, pájaro o ave. Ok, entonces lo de Trogón mexicanus con mexicanus en el nombre no tiene nada que ver con su representación en la bandera. No, para nada. Y bueno, entonces, ¿de dónde sale el mexicanus en el nombre de esta ave? Bueno, eso es muy curioso, porque resulta que la persona que describió para la ciencia a Trogón mexicanus, que fue un naturalista que se llamó John Swainson, tenía una tendencia al parecer a ponerles de epíteto específico a las especies de aves que descubría en México, mexicanus. Así, por ejemplo, tenemos a Trogón mexicanus, a Caterpes mexicanus, a Momotos mexicanus y a Quinclus mexicanus, todas ellas descritas por Swainson y todas ellas con el epíteto específico referente a México. No tengo evidencia de que Swainson conociera esta historia y en la descripción de estas aves con el epíteto mexicanus y en particular en la del Trogón no hay nada que nos haga pensar en que Swainson conocía esto. Así que
A menos que de pronto salga una nueva información, el nombre de Trogón mexicanus para un ave que está asociada con los colores de la bandera es una curiosa coincidencia y solamente eso. Así, los trogones mexicano y de collar, que en la Sierra de Songolica comparten el sitio donde viven, desde hace mucho tiempo se mueven sigilosos en el bosque, volando de rama en rama como relámpagos verdes. Cuando es temporada cantan y anidan en los grandes árboles, y a lo largo de incontables generaciones no pasaron desapercibidos. Fueron llamados Cuauhtótotl por el pueblo nahua de la Sierra de Songolica, y del bosque brincaron a una bandera que fue usada por un ejército indígena que peleó en una guerra de independencia que fue el nacimiento de un país que nació a punta de puro trancazo. Y de ahí de esa bandera sí era, bueno, el resto es historia. Pero no historia con H mayúscula de esa que nos enseñan a todos en la escuela. Una historia con H minúscula, chiquita, que de pronto es dejada de lado, se esconde bajo la alfombra y queda relegada fuera de los reflectores y los escenarios, pero que no desaparece, que está allí, quieta y en silencio, como los trogones, como Cuauhtótomej, cuando están allí, quietos, entre las sombras del bosque. Y bueno, esta fue la historia de la que yo di en llamar el ave desconocida de la bandera de México, porque siempre todos vemos la gran rapaz que está ahí, pero nunca vemos de dónde vinieron esos colores de la bandera. Según esta historia que consulté en varias fuentes y varias crónicas que les dejo en la descripción para que las vayan a checar ustedes si también tienen interés. Y bueno, también decir que este video surgió de haber visto otro video que hicieron los colegas de Bully Magnets, que son un proyecto de divulgación histórica, de conocimiento de la historia que está aquí en YouTube, que son bien geniales y que por aquí arriba les dejo un link a su canal para que lo vayan a ver. Si no lo conocen, que estoy seguro que muchos de aquí ya lo deben conocer. Y pues nada, eso por un lado. Por otro, muchas gracias a todos ustedes que hacen posible este canal de Crónicas del Chiviscoyo para seguir contando las historias de aves que compartimos. En especial muchas gracias a los Patreons, a los miembros del canal. De repente he estado bastante inactivo en Patreon y también con las membresías del canal. Estoy tratando de reorganizar un poco todo esto porque los esquemas que tenía cuando estaba más tiempo aquí en este estudio que en campo ya no están pareciendo funcionar cuando todo está volviendo a ser mucho más presencial y estoy más tiempo perdido en el monte que lo que puedo llegar a estar aquí. Así que bueno, sin nada más que decirles por el momento, más que de nuevo muchas gracias y que si les ha gustado esta historia compártanla para que más gente conozca sobre los trogones y sus colores en la bandera. Pues nos vemos, bye. Si te quedaste hasta el final del video por alguna razón, quiero decirte que esto es un spoiler del material que se viene pronto para vender en Crónicas del Chiviscoyo.